Y comenzamos entonces. Buenas noches para todos. ¿Se escucha? Sí. Los individuos y las organizaciones conviven en un permanente proceso dialéctico, continuo e interactivo de atraerse unas a otras. De la misma manera como los individuos atraen y seleccionan las organizaciones informándose y formando opiniones acerca de ellas, éstas tratan de atraer individuos y obtener informaciones acerca de ellos para decidir si hay o no interés en admitirlos. Este proceso lo conocemos como reclutamiento y selección de personal. El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. En esencia, es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. El reclutamiento exige una planeación rigurosa constituida por una secuencia de 3 fases: personas que la organización requiere, investigación interna, lo que el mercado de recursos humanos puede ofrecerle, investigación externa y medios de reclutamiento por aplicar. Al surgir la necesidad de un cargo, se utilizan diferentes medios de reclutamiento. El primer medio refiere al reclutamiento interno, relacionado con promociones, transferencias o traslados. Por otra parte, se encuentran los medios externos, relacionados con los avisos publicitarios, centros educativos o ferias laborales, sindicatos o gremios y portales web. Y por último, son los medios mixtos, que combinan los recursos de los medios internos y externos. Esta metodología es la mejor opción para los procesos de reclutamiento en las organizaciones. Ok, muy bien. ¿Alguna opinión? El proceso de reclutamiento, entonces, ¿qué es para ustedes el reclutamiento? Como un proceso de que ustedes son expertos ya en eso, porque han pasado o hemos pasado en algún momento de nuestra vida laboral eh, por estos procesos. ¿Qué es para ustedes el reclutamiento? Un poco para que comencemos. ¿Sí? Proceso de selección, profesor. Si es reclutamiento, no es selección, ¿o sí? La entrevista. Un proceso de selección. Fíjate que estoy preguntando qué es reclutamiento. No estamos hablando de selección todavía. El reclutamiento Es como- es la búsqueda de las personas idóneas para suplir un puesto. Búsqueda, ¿verdad? Búsqueda de personas. Muy bien. ¿Qué más será reclutamiento? A ver. Como la inscripción para lo que se está buscando también. Inscripción. Ok. ¿Cómo se enteraron ustedes en su trabajo cuando fueron a postular? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron a la empresa? Creo que esa es una parte importante para ir conceptualizando de A manera través del práctica. ofrecimiento. Un ofrecimiento, ¿verdad? Que hace la empresa, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más puede ser reclutamiento? ¿Y para qué se valió la empresa para ubicarlo, para ver dónde estaban ustedes? ¿Cómo llegaron? La información que se da en el momento de optar o de ver la La oferta, información a un cargo de la oferta. la oferta laboral, eso. Hay una oferta laboral, muy bien. Entonces podemos decir que el reclutamiento es un proceso que hace las organizaciones primero de atraer, ¿cierto? ¿Cómo atraemos al mayor número de candidatos que me permitan luego poder terminar ese proceso de tener una cantidad importante de personas atraídas por el puesto para poder tener una capacidad de selección, que después viene un proceso diferente. Entonces, la primera parte es un proceso de atraer, de cómo enamoro personas que quieran trabajar conmigo
y en la mayor cantidad que yo pueda tener, obviamente me va a dar una mayor visión y una mayor oportunidad de seleccionar personas. Entonces, eso es más o menos lo que es reclutamiento. Vamos a comenzar entonces con la unidad. Visto esto el video, dando esta introducción, comenzamos entonces. ¿Cuál es la agenda de esta unidad? Bueno, vamos a ver lo que es el reclutamiento, cuáles son los aprendizajes esperados dentro de esta unidad, la importancia de la unidad de reclutamiento, selección y contratación, conceptos, política, necesidad de reclutamiento, etapas del proceso, fuente de reclutamiento y ventajas de reclutamiento interno, ¿ok? Y externo. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Describir la función, método y etapas de los subsistemas de reclutamiento, selección y contratación de personas. Esos son los 3 subsistemas que vamos a ver, aunque en la práctica, para efectos académicos se separa reclutamiento, selección y contratación. En la misma práctica, en la misma dinámica, es un proceso continuo, que va uno de la mano del otro y de alguna forma se complementa en ese proceso de ejecución. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta unidad? Obviamente, ustedes, como lo dije, han vivido ese proceso de reclutamiento, ¿cierto? De alguna forma, de manera práctica, lo han vivido, saben lo que han pasado, cómo llegaron, pero el objetivo es que ahora van a tener un basamento teórico que va a explicar esa experiencia que ustedes tuvieron. Porque, pues, claro, porque de alguna forma ustedes saben qué es reclutamiento, qué es selección y qué es un contrato de trabajo, porque de alguna forma lo viven, lo conocen, lo han palpado, lo han trabajado, pero ahorita vamos a dar un basamento teórico ordenado, ¿ok? Que nos permita irle dándole una explicación teórica a una experiencia que ustedes ya traen. Entonces, ¿cuál es la invitación? Bueno, a ponerle todo el empeño, igual como hicimos con las unidades anteriores, donde creo que hicimos un buen trabajo como equipo, donde ustedes participaban, la cátedra también daba de su parte. Bueno, creo que hicimos una buena integración desde el punto de vista académico. ¿Estamos bien? Ok, entonces reclutamiento, que es un poco lo que ustedes han dicho, ¿no? Es un conjunto de técnicas que de hecho está en el video, de técnicas y procedimientos orientados a atraer y ubicar candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar cargos dentro de una organización. ¿Están conformes con ese concepto? Léanlo de nuevo a ver si le falta algo. ¿Qué les llama la atención de ese concepto? Que fíjate que ya lo estamos separando. Cuando yo pregunto ¿qué es reclutamiento? Es seleccionar, no. Entonces, la idea es que vayamos ordenando los conceptos. Reclutamiento es una cosa y selección es otra. Ah, que para efectos académicos lo separamos, sí. Para efectos prácticos es un proceso dinámico y es secuencial, sí. ¿Ok? Entonces, es un conjunto de técnicas y procedimientos que se orientan a que primero atraer a las personas y ubicarlas. Entonces, ¿dónde están las personas? Primero, ¿cómo la atraemos? ¿Qué cosas le atrajo a ustedes cuando vieron ese aviso cuando se postularon? ¿Qué cosas les atrajo a postular a esa empresa? A ver, un poco para ver si el concepto de atraer aplica. Pregunto. ¿Algún ejemplo de alguien que recuerde qué fue que lo atrajo a esa empresa donde fueron a postular y que obviamente pudieran haber quedado y están trabajando hasta estos días? Pues. A ver. ¿Quién quiere participar? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué los atrajo a ustedes a postular en la empresa donde están o en alguna empresa en algún momento de su vida laboral? ¿Qué cosas fue que los atrajo? Porque el concepto de reclutamiento dice que es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer y ubicar candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hace la organización? Atrae una cantidad de candidatos importantes. Entonces, ¿qué los atrajo a ustedes a postular en las empresas donde están? Aquí me dicen los beneficios. Muy bien. ¿Qué otra cosa les atrajo? Primero que nada, uno siempre, yo creo que ve lo que es la remuneración. Pues la remuneración es interesante, obvio que uno ya va con una perspectiva distinta a ese puesto de trabajo.
Ok, Carlos. Ok, entonces para ti te trajo, te atrajo todo lo que es el tema de salario y beneficio, ¿no? Si le damos un global. Claro, o sea, y más que nada también la perspectiva de crecimiento, porque yo, la empresa que yo llegué cuando entré a trabajar en esa constructora, yo llegué como administrativo de obra, yo trabajaba en base a ¿cómo se llama esto? A obras o faenas, que tienen un cierto periodo de tiempo de duración. Sí, Y el hecho de cuando me ofrecieron el puesto de jefe de personal fue netamente que era una alternativa de crecimiento dentro de la empresa, aparte del salario. claro. Entonces, viste una oportunidad de salario y beneficio y obviamente viste una oportunidad de crecimiento. Entonces, ahí hay un atractivo, ¿ok? Algo que te atrae. Gracias, Carlos, por tu experiencia. ¿Quién más quiere opinar? ¿Alguien que tenga experiencia que la quiera comentar? Profe, el horario también. ¿Quién dice No el horario? todo Vamos a ver. a Alexis Carlos. Rufo, Ah, perdón, Alexis, ¿cómo, y qué pasó con el horario contigo? ¿Por qué te atrajo el horario? porque, bueno, más que nada, que me diera tiempo para poder estudiar en la tarde. Esa era la idea. Podría trabajar, no sé, pues, de lunes a domingo, pero que siempre me diera tiempo Ok. para poder Entonces, estudiar. entonces Y así fue. te atrajo del horario, independientemente, no es que no Claro, era importante el salario y los beneficios, ¿no? Pero tu factor determinante era el tema del tiempo, del horario. claro, sí. Bueno, también Perfecto, el tema de las remuneraciones, obviamente, claro. cabe en lo primero y en lo importante, se podría decir. Sí, Pero pero tú a veces puedes sopesar algo de tiempo en función de un salario que a lo mejor no es el óptimo que tú esperabas, pero obviamente eso a la larga te iba a compensar eso, ¿cierto? sí, pues, Ok, ese es el tema. muy bien. ¿Alguien más para finalizar esta parte y continuar? ¿Otro comentario adicional? ¿Una dama? En mi caso, profe, Nicole. fue la cercanía del trabajo, porque queda como a 15, 20 minutos de donde vivo. Excelente. Y combinado con los beneficios, bueno, era el trabajo perfecto, ¿verdad? Claro. Claro. Entonces, bueno, ahí se combinan varios elementos, ¿no? Que eso es Sí, importante. Y fíjate que pareciera que eso a veces es como al azar, pero no es al azar, porque las empresas, dependiendo de su rubro, de sus procesos, ellas se posicionan en lugares muy importantes y la prioridad de ellos es contratar personas de la zona por sí, muchos así es. beneficios. Primero porque están dentro de una comunidad inserta como un vecino más y que de alguna forma, bueno, tienen que dar beneficio a esa comunidad. Eso es lo que se llama responsabilidad social empresarial. Ujú. Y de alguna forma, bueno, ellos tienen que dar beneficio a esa comunidad y uno de los beneficios más importantes que hacen las empresas es ofrecer trabajo a los que habitan dentro de esa comunidad. Y esa es una de las partes importantes porque gana la empresa por el tema de la cercanía, los trabajadores están más contentos, llegan más rápido, están cerca de su casa, bueno, hay todos unos beneficios para las partes. Entonces, eso es importante, el tema de la cercanía y normalmente las empresas como políticas tratan y en lo posible buscan personas que estén más cerca de la empresa. ¿Ok? Bueno, entonces estamos claros con el concepto de reclutamiento, que no es selección. Entonces, primero es un conjunto de técnicas, y ya la vamos a ver, y procedimientos orientados a atraer. ¿Ok? Entonces, ¿y dónde están ubicados toda esta gente? ¿Ok? ¿Y cuáles son los potencialmente calificados y capaces? Y ya vamos a ver cómo sale esto. ¿Estamos bien con el concepto? ¿Seguimos? Sí. Ok. Entonces, antes de continuar con el concepto, hay una parte que se llama políticas que existen en las empresas. Ustedes han oído hablar de las políticas de recursos humanos, ¿cierto? Ujú. Sí, profe. ¿Sí? ¿Han escuchado de las políticas? ¿Cuáles son las políticas de recursos humanos en tu empresa? El de Juan, el de Nicole, el de Carlos, todos de alguna forma han oído hablar de las políticas. Entonces, el primer concepto, ¿qué es una política? Una política son grandes líneas de acción, grandes orientaciones que las empresas definen, ¿ok? Para direccionar la actuación del personal
o de los procesos. ¿Ok? Entonces las políticas es para eso, es para orientar la actuación, para orientar el comportamiento y la ejecución de procesos y actividades dentro de cualquier organización. Eso es lo que es una política conceptualmente en términos muy amplios. ¿Ok? Entonces, las empresas definen políticas. Hay políticas de reclutamiento, hay políticas de selección, hay políticas de contratación, hay políticas de contrato, hay políticas de salario. En las empresas hay políticas de todo, ¿cierto? ¿Cierto? El que dijo así, ¿pero quién es? Tú, Nicole, porque dice que hay política para todo. Hay política para todo, ¿cierto? Ok, entonces, las políticas normalmente, recursos humanos es una de las que tiene mayores cantidades de políticas en una empresa. Entonces, las políticas de recursos humanos en todo lo que tiene que ver con reclutamiento y selección, aquí hay algunas que están escritas. ¿Ok? Voy a irla leyendo y ustedes van a ver qué cosas de estas políticas se parecen a las que están en su empresa. Entonces, política número 1. Todas las solicitudes de reclutamiento y selección deben ser canalizadas a través del Departamento de Recursos Humanos y de la gerencia correspondiente. ¿Ok? Entonces, la gerencia correspondiente, la que solicita la vacante, y recursos humanos son las dos únicas autorizadas y definidas como una política para iniciar cualquier proceso de reclutamiento, selección y contratación. Esa es una política que es clarita, no tiene discusión. No sé si a ustedes les parece. Así esa política se aplica en su empresa. ¿O es reclutamiento nada más que participa en el proceso y te dicen a quién vas a contratar a Juan Pablo y a quién vas a contratar a Carlos? ¿O es entre el Departamento de Recursos Humanos y la gerencia que solicita la vacante? Sí, así es. En mi caso, primero hace la entrevista a la persona de recursos humanos y luego de eso se seleccionan algunos y ellos van a entrevista después con la encargada del área y el gerente. Ok, entonces la política es que todo proceso se da entre dos partes, ¿cierto? Entre Claro, recursos sí. humanos y la gerencia que Así es. solicita la vacante. Es una política que está clara y se cumple. Eso es lo que es política. Otra política, las solicitudes de reclutamiento y selección pueden ser aprobadas por los gerentes del área o el gerente general de la compañía según corresponda. Entonces, al final, ¿quién aprueba los ingresos desde el punto de vista de la empresa? En algunas empresas, en este ejemplo que les estoy colocando, son aprobadas generalmente por los gerentes generales o los vicepresidentes, dependiendo del tamaño de la empresa. Ojo. Pero recursos humanos lo que hace es el proceso técnico y lo entrega, pero los altos niveles son los que aprueban los ingresos. En muchas empresas son los presidentes de las empresas o los vicepresidentes que se les delega esa facultad de contratación. ¿Ok? En su empresa, ¿cómo se maneja ese proceso? ¿Quiénes aprueban los ingresos? Profesor, en el caso de mi empresa, disculpe compañera. Catherine. Hable nomás. En el caso de mi empresa, hay una empresa externa. Entonces, en realidad llega el personal por la empresa externa, llega nomás. Simplemente ya después se destinan a distintas áreas y es como los que siguen o los que aguantan los 6 meses y pasan después a planta. No hay como, más que nada, o sea, en este caso la reclutación la hace la empresa contratista. Claro, pero al final el que aprueba que esa empresa reclute es alguien de la empresa tuya. Claro, el recurso humano, claro, pero no hay como una entrevista previa de a qué área o a qué, sino es que llega la gente y a donde se necesita se manda. Ok, esa es una figura que yo he visto que se da mucho en Chile, que es el reclutamiento externo o el outsourcing que llaman. Claro. ¿Cierto? Muy bien. Otro ejemplo que no sea outsourcing, que se dé netamente en la empresa, todo el proceso. Adelante. Profesor, ¿Sí? mire, en la empresa donde estoy trabajando yo hay distintos tipos de reclutamiento. Primero pasa el de administrativo, que lo hace la encargada de recursos humanos en este caso.
el reclutamiento de los vendedores de sala o de internet, que lo hace la encargada del área de ventas, y el reclutamiento en el área de taller, que recluta a los mecánicos en este caso. Entonces, no todos los procesos en el trabajo donde estoy pasan necesariamente por recursos humanos. Lo único que hace en este caso recursos humanos es poner el aviso. Entonces, fíjate Y todas cada las cual variantes. claro, sí. cada uno se deriva. Si necesitan a un mecánico automotriz, lo atiende, en este caso, o lo recluta o lo entrevista el área de mecánica. Si es para administración, ahí va por el área de recursos humanos. Si es por el área de ventas, ahí lo hace la jefa del área de ventas. Ok, pero el proceso técnico lo hace recursos humanos. Todo el proceso técnico. Cuando digo que hay un proceso técnico y un proceso administrativo. Entonces, la política normalmente que está en todas las empresas es que que el área de recursos humanos realice el proceso técnico, administrativo, de entrevistas, de pruebas y todo, siempre con la unidad que solicita el ingreso. Pero la aprobación definitiva, administrativa, de darle el ingreso a las personas, normalmente en las empresas son las altas autoridades de la empresa. ¿Por qué? Porque es un compromiso monetario de dinero que de alguna forma eso hay que llevarlo muy controlado. ¿Okay? Pero hay variantes, como ustedes están diciendo, mira, se pierde de vista, pues. John Niker quiere decir algo levantando la mano. Adelante, John Niker. La mayoría de las empresas tienen como su manera de reclutar, porque por lo menos yo en una empresa que trabajé, allí sí pasaban por recursos humanos, pero era porque le hacían como una prueba psicológica. Y luego los derivaban a lo que era el área. Ya en el área los entrevistaban lo que era entre el supervisor y el gerente de área. Si es para administración, administración. Si es planta, planta, porque ellos saben cuál es la necesidad de su departamento. No solamente se encargar de cómo hacer el check-in, de que cumpla con el perfil y todas las referencias laborales, las capacitaciones y toda la parte como psicológica. Pero no, aquí no he visto que tantas empresas tengan como esa manera de reclutar, sino que se desligan, publican y luego no pasan como ese proceso completo. Ok, pero lo normal, lo que debe ser, y ojo, y se da normalmente entre empresas medianas y grandes y otro tipo de empresas, pero las aprobaciones normalmente, ojo, y cuando digo aprobaciones, es esa aprobación administrativa. Ok, ¿quién aprueba un ingreso en una empresa? El de más alto nivel. Independientemente que participó el área que solicitó, que reclutó humano, hizo todo el trabajo, eso va en una cuenta. ¿Ok? Donde el nivel más alto que tiene la prioridad y la facultad para aprobar ingresos desde el punto de vista de darle la firma a los ingresos son los altos niveles. Obviamente va a depender del tipo de empresa, del tamaño de empresa, pero fíjate con los ejemplos que ustedes han dado, hay variantes para verlas todas. ¿Ok? Pero normalmente es esto. Vamos con otra política. La vacante de la empresa debe privilegiar el reglamento interno. ¿Esa política se cumple normalmente? De reclutamiento interno como política. Primero le damos prioridad al reclutamiento interno. Pregunto. Sí, sí, se cumple, profesor. Se cumple porque generalmente la empresa le da el puesto a una persona que tenga la experiencia dentro de la empresa. Ok, y después buscar la opción por fuera, si que no hubiera una persona disponible o un ascenso. Muy bien, entonces fíjate que aquí está clarito, las vacantes se privilegia el reclutamiento interno y como tú dijiste, en segunda instancia hay unos también que son los referidos por los mismos trabajadores, si es que es política de la empresa. ¿Qué otras políticas conocen ustedes? Que no están aquí, que hemos visto. Ingresan familiares en las empresas, es política de la empresa que no ingresan familiares directos en las mismas áreas. O no ingresan familiares directos en los mismos puestos de trabajo o en las mismas áreas. O tener algún tipo de relación amorosa también con otro compañero. Exactamente. Aunque después internamente puede pasar, ¿no? Obviamente. Igual, profesor, hay una, disculpe, igual hay como un comentario, o sea, no un comentario, es como un dicho en las empresas que muchas veces dicen,
mejor un diablo conocido que un diablo Por por conocer. Claro, entonces, si rescatan a una persona de un área para darle se puede decir un ascenso o reubicarlo en un mejor puesto, toman a una persona interna de la misma empresa. Claro, y eso tiene ventaja y desventaja, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cierto? Ok, entonces estamos claros con las políticas, que es una política y algunas políticas que hay en las empresas desde el punto de vista de reclutamiento. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, dentro de las empresas, obviamente, las necesidades de atraer personas se da por varias vías. Primero, porque hay una expansión de la empresa, hay un crecimiento, hay nuevos procesos, hay nuevos negocios, creación de nuevos puestos o cargos, hay nuevos departamentos que se están creando por cualquier necesidad de la empresa, jubilaciones, fallecimientos, renuncia, despidos, aquí son desvinculaciones o despidos. Fíjate todas las razones por las cuales normalmente las empresas necesitan ingresos de personal, ¿cierto? Esto es normal. Por alguna de estas, ustedes ingresaron a sus empresas. Por jubilaciones, por fallecimiento, por renuncia, por despido, porque se creó un nuevo puesto, porque hay nuevos departamentos, la empresa está creciendo, vamos a abrir nuevas sucursales. Bueno, ustedes en alguna de estas características, ustedes pudieran haber ingresado. ¿Ok? ¿Estamos bien con esta parte? Esto está sencillo, es que no hay mucho como para qué quedarse. ¿Ok? Ahora vamos a ver las etapas del proceso. ¿Ok? Identificar la vacante, determinar las fuentes de reclutamiento y determinar los canales de reclutamiento. Esas son normalmente las tres etapas principales para tú iniciar un proceso de reclutamiento de personal. ¿Estamos bien? Seguimos. Entonces, una de las primeras es identificación de la vacante. ¿Ok? Ahí lo que hay que ver, bueno, ¿cuál es el requerimiento en sí que tiene la unidad? Y se supone que dependiendo de la política, ese requerimiento tiene que ser de la unidad cliente, la que solicita la vacante, y obviamente eso tiene que estar justificado o no. O la unidad cliente dice, mira, recursos humanos, yo necesito el cargo de A y dámelo. ¿Será de esa manera? Pregunto. Debiera estar justificado, creo. Sí. Sí, Juan Pablo. ¿Quién más? Pregunto. Disculpe la pregunta, profe. ¿Cuál era la pregunta? Si ese requerimiento lo realiza la unidad cliente o la unidad que solicita la vacante de una manera unilateral, tendrá que justificarlo, o porque yo digo que requiere un cargo adicional y me lo tienen que dar. ¿Por qué y para qué? Claro. Entonces Deberán justificar, exacto. Tiene que estar justificado, ¿cierto? Y si recursos humanos es un socio estratégico del negocio, ¿se acuerdan de esa palabra? Sí, socio estratégico. Sí, Así es. Entonces, si recursos humanos es un socio estratégico del negocio, obviamente que va a saber para qué es y ya lo sabe. Y obviamente la otra área lo tiene que requerir y justificar en función de qué, del mismo requerimiento estratégico que tiene la empresa, pero ya recursos humanos sabe que esos requerimientos ya están preaprobados. Ahora, si recursos humanos es solamente un tramitador, te va a preguntar, mira, Juan Pablo, pero ¿para qué quieres ese analista de contabilidad? No, porque lo quiero, porque necesito uno más. Bueno, ya te lo voy a entregar. Eso no ocurre. Ya eso no ocurre. No. ¿Ok? Ya eso ocurría antes, pero ya las empresas y el recursos humanos ha hecho un proceso de cambios importantes y normalmente recursos humanos lleva la batuta dentro de esos requerimientos desde el punto de vista de tener claro hacia dónde va la empresa, cuáles son las necesidades reales a mediano, corto y largo plazo para poder generar ese tipo de procesos y obviamente recursos humanos se adelanta a esos procesos. No es que me vas a llegar hoy a pedirme un analista de sistema para una semana. Porque lo necesito urgente. No, porque verá que me acordé que iba a abrir una área más y nos llegó un cliente más y no sabía que tenía que ver o no me acordaba. Eso no existe. No, ¿cierto? profe,
Profe, Dígame. un comentario. Yo cuando Adelante. escucho sus clases y escucho los comentarios de mis compañeros, de verdad que me sorprende mucho lo que ocurre en la empresa privada, porque claro, efectivamente está todo delineado, está proceso, y es como debiera ser, pero debiera aplicarse en todo aspecto, en todo tipo de negocio. Yo lo analizo desde mi área, desde el área del sector educacional, en donde no ocurren esas cosas, profe. Es más, se opta por, ¿cómo, a ver cómo lo digo en buen chileno? Se corta el hilo por lo más delgado. O sea, si vamos a tener un profe y tenemos que contratar a otro profe, pues no lo vamos a hacer. Lo que vamos a intentar incluso es dividir la cantidad de alumnos que van a una especialidad para no tener que contratar a otro profesor. Eso ocurre en la educación fiscal, en la educación pública, es de verdad triste. Ahora, los mismos profesores que deben incurrir en licencias, porque son personas y tienen todo el derecho a enfermarse, todo liceo, todo colegio debiera contar a lo menos con un profesor flotante, rotante, para Eso. cubrir estos cursos solos, pero los sostenedores no incurren en ese gasto. Entonces, finalmente lo que ocurre es que cuando falta un profesor, por las razones que sea, porque está enfermo, etcétera, porque existe una licencia médica de por medio, somos el resto de los profesores que tenemos que ir a cubrirlo. Entonces, cuando yo escucho de verdad lo digo de corazón, me asombra y qué pena, me da pena pensar que hay sectores que están muy alejados de lo que debería ser la normativa y cómo debieran hacerse las cosas desde el concepto de empresa, porque también un liceo y también un colegio también es una empresa. Es una ¿Y empresa, por qué es claro. una empresa para el cobro de dinero? ¿Por qué es una empresa para el cobro de mensualidades, de dinero? ¿Y por qué no es una empresa para el otro tipo de acciones que tienen que ver con desarrollar las actividades como corresponde y no de alguna forma explotar y agobiar tanto a sus profesores también, lo que es una Exacto. pena? Es Y una tú buena. tienes razón en todo caso, Pame, porque mi hija, que salió de octavo también, por profesor tiró licencia en abril. Tuvo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en noviembre le llegó un profesor y resulta que ella pasó primero medio sin saber nada de matemáticas. Así Nada. es, así es. Porque la profesora no quisieron contratar a un profesor de reemplazo. Claro, entonces Así es. fíjate que, y la reflexión es extraordinaria, bueno, y normalmente eso se da en las empresas públicas, Así es. ¿ok? Sí, Normalmente, sí. pero hay empresas públicas que operan y se manejan como empresas privadas, ojo, hay muchísimas, Exacto. ¿ok? Sí. Pero bueno, bien la reflexión, bueno, esas son cosas naturales que pasan en los países, pasan en la cultura de las empresas, dependiendo si es pública o privada. Pero bueno, pero aquí estamos Nos queda un trabajando el minuto. deber ser y cómo las cosas se deben Sí. hacer, porque ustedes son profesionales y ustedes van a manejar personas, ustedes van a tener responsabilidades de estar en el tú a tú con recursos humanos y saber cómo son las cosas. ¿Ok? Ok, entonces tengo requerimiento. Luego viene, bueno, si yo tengo requerimiento, entonces tengo que tener la descripción y análisis del cargo, ¿cierto? ¿Recuerdan esto? Porque Profe, lo vamos a desconectar, nos queda un minuto. ok, sí, ahí nos vamos a conectar. Entonces, si yo no tengo la descripción y análisis del puesto, ¿qué es lo que pasa?